Amigos, buen día, bienvenidos a un video más. Te voy a platicar un poquito sobre este tema que son las bisagras. Bueno, lamentablemente yo no encontré una sola de mis bisagras que esté desprendida. Hay varios motivos por los que sucede que nuestras bisagras se desprenden, ya sea del marco fijo de la puerta o del bastidor, que es nuestra hoja abatible. Bien, lo que sucede en estos casos es, en todo este contorno, independientemente cuál sea el factor que influyó para que se desprendieran, hay varias alternativas para solucionarlo. La más común, ¿cuál es? Un punteo. Puedes ir punteando nuevamente para reparar y volver a adherir la pieza. Tienes que revisar, por supuesto, los factores que influyeron para que ésta se desprendiera. Uno muy común es el óxido dentro de nuestros marcos o de nuestros perfiles. Es uno de los motivos por los que mayormente se desprenden las bisagras. Pero bien, ¿qué te vamos a compartir? Tres opciones. Una que es viable, otra que no lo es tanto, y la tercera que es muy fácil para que las personas que van iniciando en este tema de la herrería puedan optar por seguir alguna de ellas. Y pues si ya tienes experiencia, vas a optar de seguro por la primera. Así es que vámonos a ver el video. Una de las primeras acciones es observar tu material. En este caso ya vieron el antecedente, es un perfil calibre 20, tiene demasiado óxido, hay mucha corrosión tanto interna como externa. Y el primer paso es limpiar esos materiales donde vas a aplicar soldaduras. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que, al no haber residuos de óxido, tu soldadura pueda aplicarse de mejor manera. Te voy a recomendar lo hagas con una carda de alambre, en este caso es una carda de copa, y des la limpieza necesaria para que tus piezas puedan recibir bien ese material de aporte que es la soldadura. Ya realizado esto, te recomiendo que evalúes las siguientes situaciones. Cuando vayas a cambiar una bisagra que se haya dañado, se haya desprendido de tus marcos o de tu bastidor, te sugiero que la coloques nueva en otro sitio, que no sea el mismo lugar donde ya estaba la anterior. ¿Por qué? Porque en esa zona se presentará más corrosión. Entonces la moveremos del lugar y empezarás a colocarla como si la tuvieras en tus bancos de trabajo, con las debidas separaciones entre los materiales y la bisagra, y bien alineada al centro o al eje de donde se vaya a quedar instalada. Aquí podrás ver los materiales que, incluso a pesar de que ya se dio una pasada con la carda, siguen con una corrosión muy pronunciada. Es un perfil muy delgado, pero en este caso pues te vamos a mostrar cómo aplicar un cordón para que veas cómo no dañar o perforar ese material. Ya viste el antecedente, qué tipo de electrodo, el amperaje, entonces vamos a aplicar sus soldaduras. Bien, señores, vamos rumbo a la aplicación del primer cordón. Esta es en dos fases. Este primer cordón, vean ahí la inclinación del electrodo respecto a la verticalidad de nuestro perfil donde estamos colocando esta bisagra. Y vámonos a verla tras el filtro. Observen que hay un zigzag del perfil hacia la bisagra y viceversa, para no demorar mucho en ambos materiales. ¿Qué finalidad tiene? Primero, reforzar la pared del perfil, que ya de por sí es delgado y tiene óxido. Y segundo, acercar la soldadura también de la bisagra hacia el perfil, valga la redundancia. Entonces realizamos la limpieza y después de esta hay que retirar la escoria que haya quedado. ¿Por qué? Porque viene el segundo paso, ¿sí? Veamos primero un poquito cómo es que la escoria se tiene que retirar. ¿Qué imagen te va a quedar ahí en ese primer cordón que fue al vacío prácticamente? Pero la finalidad es, observen, reforzar la pared del perfil y acercar o cerrar el hueco entre la bisagra y este. Ahora, segundo pase. Esta soldadura es la que definitivamente va a unir nuestra bisagra a nuestro perfil. Es el mismo proceso, pero la oscilación en el zigzag ya es muy cortita. Estamos hablando de 1 milímetro aproximadamente hacia cada lado para rellenar esa cavidad. Limpiamos nuestras soldaduras y observemos cómo es que queda aplicada la misma. Así es como esta soldadura concluirá, señores. Quiero decirles también que, a pesar de que si les ocurre lo siguiente,
Recuerden, si llega a quedar un poro, lo que hay que hacer es retirarle esa escoria, esa que pueden ver ahí. Y cuando vuelvas a dar un pase sobre ese lugar, entonces te sugiero que aumentes un poco el amperaje. Acuérdense que estamos a 60 amperios, lo subirías aproximadamente a 65 o 70, yo te sugiero 70. Ahí pueden ver el que tenemos para que rellenes esa área, que ya es mínima. Una de las cosas que llegaba a ocurrirme continuamente es aplicar la reparación para soldar o resoldar estas bisagras con electrodo 6013, pero de 1/8. Fíjense muy bien, el electrodo 6013 de 1/8, aunque lo apliques al menor de los amperajes sugeridos por algún fabricante de electrodos, que sería 85 o 90 amperios, tiene una ventaja, que te aporta mayor cantidad de material y en un solo pase podrías aplicar tu soldadura. Pero, ojo señores, este electrodo también va a aportar más calor, y como tenemos una pieza sensible que es un perfil calibre 20, aparte que cuenta con corrosión y óxido, pues lo más probable es que vayas a perforar ese material. Así es que no te lo recomiendo. Es bueno, pero cuando tus materiales son consistentes, digamos que son nuevos. Bien señores, el proceso más fácil que tenemos para soldar una bisagra, suponiendo que esta es la pieza que la sustituye, es tener una lámina. Esta es calibre 18 y lo que haremos es lo siguiente: vamos a montar encima de esa lámina la bisagra y a un costado vamos a poner esta solera. ¿Sí? Esta, si ustedes gustan, pueden recargarla todavía si quieren un poquito más desviada hacia la lámina. ¿Para qué? Para que la sujeten. En este caso voy a usar estas pinzas para sujetarla. Calculo aproximadamente la medida y a un lado voy a poner esta solera. Es 1 centímetro de solera de 1 pulgada por 1/8. ¿Por qué? Porque aquí voy a aplicar una soldadura. Bien, entonces lo que estamos haciendo nosotros es aplicar una ala a la solera. Yo le conozco así a estas piezas, que son las que se colocan soldadas a los perfiles. Vamos a observar. Y ahí se puede ver el espacio que es donde estaba ubicada nuestra solera. Bien, aquí empezamos a ver la colocación, amigos, ya en el supuesto lugar donde debería de quedar nuestra bisagra. El primer paso, colocarla en su lugar, bien centrada, bien alineada con las que ya existen o con las que vayan a existir si vas a llevar una secuencia de sustitución. Colocamos un punto de soldadura para dejarla en su lugar y vamos a aplicar un cordón descendente. El amperaje 60 amperios, polaridad invertida y electrodo 6013 de 332. Este es su velocidad normal, ahorita la vemos en cámara lenta. Si alcanzas a apreciar, hay un zigzagueo que te lo explico a continuación. Esto es en cámara lenta. Vamos haciendo un zigzag del metal sólido hacia el perfil y regresando. Si te das cuenta, incluso a velocidad más lenta, la velocidad se ve un poquito rápida. Entonces este proceso es uno de los mejores. También lo puedes puntear, te va a dar mucha consistencia. Hay que irnos del material sólido, es decir, de la solera, hacia el perfil. Entonces, como ya esta es otra técnica de agregar una solera, así es como quedan las soldaduras con cordón. Puedes hacer más amplia esa solera para llegar a cubrir probables perforaciones que haya dejado el desprendimiento de una bisagra y así irla sustituyendo. Vamos a colocar el otro lado y analicemos cómo es que quedan ya sus soldaduras y los acabados. Así es, amigos, como quedan nuestras soldaduras a final de cuentas. Aquí están ya las de este lado desbastadas. Solamente esta, la que une a la solera con la supuesta bisagra, y la que une a la bisagra con el marco. Por este otro lado, así queda el desbaste. Si te llegan a quedar estos pequeños poros, no te preocupes, hay que retirar esa escoria y hay que volver a hacer una aplicación de soldadura muy leve a un amperaje 5 o 10 amperios mayor para subsanar esas porosidades.
Amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, te agradezco y te pido que nos apoyes mucho con un like, nos ayudes compartiendo y te suscribas si no lo has hecho. Tu amigo Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud. Excelente día.